Bueno, Luz Marina, muchas gracias por venir a esta mesa de análisis de Plan B. Queríamos hacer un perfil de su persona y en ese sentido empezar por el inicio. Cuéntenos de Cotacachi, de su tierra, cómo nació su infancia, para empezar por ahí, por favor. Buenos días, Alipuncha, Alichichi, Yopaychapani. Nací en Cotacachi, vengo de una familia campesina. Mi papá, oriundo de Quinchuquí, falleció ya mi papi en el 2020, pero fue una persona excepcional. Él se autoeducó, aprendió a leer y a escribir prácticamente por su cuenta, y él siempre nos motivó a estudiar. Y cuando se casó con mi mami vivía en ese entonces en Cotacachi, ya nos hemos radicado allá y hasta ahí, hasta ahora, ¿no? Yeah. Entonces papá privilegió nuestra formación. Para él educarnos era su sueño y siempre nos motivó. Y también mi papá fue un activista político. Él era un artesano, trabajaba artículos de lana. Y en su momento sí, cuando a él le gustaba un candidato, él, como yo le digo, se autonombraba jefe de campaña. Él elaboraba camisetas y de la mano sobre todo de mi hermana mayor, de mi hermana Nina, salía a hacer promoción a su candidato preferido, a cambio de nada, sin estar buscando nada como pedido por haber participado y alentado una campaña. En ese sentido aprendimos a participar y nos decía que siempre hay que hacer política de la buena, que si nosotros hacemos una buena política todos salimos beneficiados. Y yo empecé el activismo político a partir de los 13 años, porque mi hermana Nina y ya conformó un grupo junto con otros jóvenes quichuas, ¿verdad?, el movimiento cultural Causanacunchi. Aquí estamos. Y claro, este movimiento luchaba por porque seamos reconocidos por la sociedad como quichuas, como pertenecientes a un pueblo ancestral. Y en ese sentido empezamos toda una serie de talleres, de reflexiones respecto de cómo nosotros como quichuas ser también los propios voceros de nuestra identidad, de reflexionar, porque en ese entonces había mucho racismo, ¿verdad? Mucho, ahora le dicen bullying, pero también en ese entonces era fuerte, porque por nuestra condición de vestirnos diferentes, de tener un color de piel distinta, éramos objeto de maltrato grave, ¿no? ¿Cómo fue para usted en el colegio? ¿Fueron a un colegio mixto, público? ¿Cómo fue? Yo fui a un colegio mixto, un público, sí. Y claro, ahí teníamos nuestra relación con los mestizos también, porque no éramos muchos los indígenas que estudiábamos en esa época. De hecho, en mi grado solo estábamos 3 personas indígenas, ¿verdad? Y claro, si bien es cierto, había esa relación con muy pocas compañeras, pero no era una relación en la cual antes, por ejemplo, no nos habían invitado, aunque seamos sus amigos, no nos invitaban a sus eventos sociales, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, como ahora, si tú eres de un amigo, tú le invitas a una boda, tú le invitas a compartir momentos en los cuales estás festejando algo. Eso no ocurría. Y eso daba en la medida de que tal vez no se sentían, qué sé yo, con la suficiente capacidad de representar a otra raza, en fin. O sea, en su época, usted en el entorno que estaba, sus otros compañeros de edad indígenas no iban al colegio, la mayoría. La mayoría no. Por eso les digo, aún hoy. Aún hoy, cuando nosotros vemos en los colegios, ¿verdad? Aquí mismo, si usted ve en Riobamba, en Cotapaxi, donde hay una altísima población indígena, si usted va a los colegios públicos, apenas llegamos al 10 o al 15% de población indígena que accede a educación secundaria. No hablemos de educación universitaria. Peor en los sectores, por ejemplo, privados. La vez anterior yo estuve en un conversatorio en una universidad privada y donde estaban la Facultad de Derecho, ¿no? Y estaban más de 150 alumnos y había una sola mujer indígena siendo parte del aula y era la única. Entonces todavía hay una exclusión grave en ese sentido, porque población indígena, población mestiza de la periferia, población afro todavía es objeto de exclusión. No hay una atención, no hay facilidad para acceder
a los derechos universales consignados en nuestra Constitución. ¿Y usted termina el colegio secundario en Cotacachi? Yo terminé, no. Estudié lo que antes era primero, segundo, tercer curso, ¿verdad? Claro. Lo que data ahora la básica, digamos. Eso terminé en Cotacachi y me fui a estudiar químico-biólogo en un colegio público, en el Colegio Nacional, en ese entonces se llamaba de Señorita de Ibarra, solo de mujeres, un colegio público. Ahí estudié químico-biólogo porque ya me inclinaba hacia la medicina, ¿verdad? Allí tuve un grupo así mismo súper lindo, súper interesante de las compañeras con las cuales hicimos mucho nexo y de hecho hace unos pocos días nos reunimos toda la promoción de las que nos habíamos graduado hace 40 años y fue ver diferente cómo esta vez sí había más cohesión social que cuando yo me gradué hace 40 años, porque por el tema de la exclusión del racismo aún no había esa familiaridad que ahora se siente, ¿verdad? Pero todavía hay que superar bastante. ¿Y en este colegio en Ibarra tenía otros compañeros indígenas en su promoción? Tenía una sola compañera indígena y éramos 45, es decir, nada, no teníamos ni siquiera el 1% que sería 4, pero no teníamos más compañeras indígenas y éramos poquísimas, la verdad. Y eso denota que sí, que había esa exclusión y también porque cuando nosotros hacemos los rasgos de los quintiles de pobreza, la mayor población pobre justamente radica en personas indígenas, afros, montubias y también mestiza que está en la periferia. ¿Y usted mantenía la vestimenta suya tradicional en el colegio? Sí, siempre, toda la vida. Eso sí ha sido parte del orgullo, de la identidad de mi papá sobre todo, que nos decía, trabajaba mucho en nuestra autoaceptación. Entonces nos contaba de dónde venimos, cómo venimos, quiénes eran nuestros ancestros, los xiris, los incas, los conocimientos que teníamos y siempre nos dijo lo mucho que podemos aportar, ¿no? Y de hecho mi mamá, una excelente yerbatera y que nos curaba, yo también aprendí de eso. Y claro, vimos que tenemos conocimientos que compartirlos y que teníamos muchísimo que enseñar también, pero que el otro lado, por las políticas excluyentes que aún continúan, no estaba muy dispuesto a escucharnos, por ejemplo, ¿no? ¿Y su papá qué se dedicaba? Artesano. Él tenía un taller de confección de artículos de lana, sacos, ponchos, y así él se movilizaba todo el país, se fue a Perú, a Colombia, llegó aparte de Brasil, también fue a Venezuela, y claro, ese mundo en el que él se movía le ratificaba aún más el hecho de apoyarnos a que estudiemos. ¿Y usted ya, luego de que ya estaba yendo al colegio, en su entorno con su gente indígena, no sentía que más bien le veían mal por ir al colegio? No, más bien había orgullo. No, había orgullo y también porque siempre nos destacamos, siempre fuimos muy buenas alumnas. Eso era papá también, nos decía, tienen que estudiar, porque cuando uno nace con esas circunstancias un poco adversas, decía, la única forma de destacarte es que tú misma te des tu propia luz, nos decía. Y claro, nos motivó a que seamos siempre muy responsables, todas. Las mujeres, hombres, todas fuimos excelentes alumnos, con muy buenas notas. Y de ahí sale a estudiar medicina. Y nosotros estábamos militando ya en el taller cultural Causana Cunchic y tuvimos un conversatorio, me acuerdo, en la Universidad Central, que en ese entonces promovía la Casa de las Américas de Cuba. Entonces estaba el representante de la Casa de las Américas, Mariano Rodríguez, y nosotros comentábamos la dificultad obviamente económica y también del racismo de acceder a educación superior. Y él nos dijo, presten la carpeta, Cuba está con becas, voy a tramitar, si todo va bien, posiblemente, ¿quién quiere ir a estudiar? En ese momento los únicos bachilleres de ese momento éramos mi esposo y yo, todavía no éramos pareja. Y le entregamos las carpetas a Mariano González y creo que en el lapso de 6 meses nos comunicaron a través del teléfono de una vecina que prestaba el teléfono a todo el barrio y me dicen, usted ha sido seleccionada para estudiar medicina en Cuba y ya, y mi esposo economía. Entonces gracias a esa beca en la cual nos dieron todo, o sea, pasajes de avión y ya fuimos y pudimos. ¿Esa beca la daba el Estado de Cuba? La beca sí, claro, Cuba.
y lo hizo a manera individual, porque en ese momento todavía nuestro taller no tenía una personería jurídica, éramos de una organización, de hecho, claro, con mucha legitimidad, porque ya teníamos un interesante historial de trabajo con jóvenes, justamente en esto, en la reivindicación de la identidad y de derechos también. Ya. ¿Y qué tal ahí esa experiencia en Cuba? Mire, yo soy muy agradecida con el pueblo cubano. Yo llegué a un ambiente de mucha alegría y de mucha solidaridad, ¿no? Obviamente la comida es muy distinta, las personas son muy distintas, pero a mí lo que me llamó la atención es que esa agresividad que yo sentía en el país, ¿no? Que uno va en el bus y ven a una persona por su condición de pobreza o por su condición étnica, muy maltratadores, allá era diferente, ¿no? Entonces unas personas muy cariñosas. En ningún momento me sentí así como en qué momento siento exclusión o racismo o bullying. No lo sentí nunca, más bien muy solidarios. Fue una etapa muy interesante en la cual también el país privilegiaba el hecho y motivaba que todo el mundo estudie, y el acceso era casi para el 100% de las personas, así que fue una experiencia interesante. Pero igualmente el país ya tenía una época difícil, ¿no? Económicamente. Cuando nosotros salimos empezaba el periodo especial, donde yo la verdad que nunca sentí restricción ni en la movilidad ni en la alimentación. En esa época yo no la viví, sí, no la vivimos, la verdad, o sea, y luego sí ya empezaban a hablar de la escasez y nosotros ya justo terminamos y ya regresamos. De esa época no la vivimos. Y entonces ya de ahí regresa después del título universitario. Ajá, regresamos. Y lo que hicimos fue que, bueno, Auki fue invitado a colaborar en la Politécnica de Chimborazo, en la SPOSH, como docente. Fue el primer trabajo de mi esposo. Mientras estábamos legalizando los papeles, mi esposo ya lo había legalizado, y yo estaba culminando la legalización, estaba esperando para hacer mi año rural. Y bueno, ya salí sorteada y salí para hacer la rural en Imbabura, y lo hice en Ilumán. Ya. ¿Sí? Y ahí todavía no se habían casado con su esposo. Nosotros ya nos habíamos casado, sí, en Cuba. Ya ¿En Cuba se casaron? En Cuba nos casamos. Ajá. ¿Y que hicieron ahí la ceremonia con familiares y todo? No, fue una ceremonia muy pequeña porque, claro, en las condiciones de estudiantes, más con los amigos que pusimos algo así, fue muy sencillo, pero muy emotivo, muy bonito, la verdad. ¿Y pero hicieron una ceremonia de iglesia o civil? No, por lo civil. Por lo civil. Sí. No, porque no estábamos en casa, nosotros ya toda la ceremonia lo hicimos de acá. Y al regreso ya teníamos una hija también, entonces ya lo hicimos de acá. ¿Pero nació acá su hija? Mi hija nació en Cuba. Nosotros. Entonces tiene una hija cubana también. Mi hija es cubana. Ajá. Está pasando a cuarto año de medicina, y ahí la verdad es que el gobierno cubano fue muy cariñoso, porque dijo, bueno, en Cuba tenemos muy poquitos indígenas, esperamos que la quichua que nace aquí pueda volver a ser parte de la generación de indígenas en Cuba. Ajá. ¿Y no han regresado luego para allá? Yo he viajado 2 o 3 veces por temas de salud, cuando estuve vinculada a un trabajo de coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, a propósito de construir el sistema cantonal de salud, que lo hicimos en la época de mi esposo cuando fue alcalde, desde el año 96 hasta el año 2009. Ahí íbamos a contar nuestra experiencia al resto de países, y Cuba era un gran anfitrión, entonces regresamos por ese motivo. Entonces, bueno, vuelven de Cuba, ahí se separan un tiempo, usted se fue a la rural a Ilumán. Ajá. Luego mi esposo le pidieron que colabore en la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. Entonces vino a dar un apoyo acá, y bueno, ya estuvimos más cerca. Luego nosotros, por esa relación también con las organizaciones, porque nosotros nos identificamos con la CONAIE, con la FENOC, y de hecho somos base de la Federación Nacional de Campesinos, FENOC. Ya empezamos todo un activismo a favor de la lucha, de la reivindicación, ¿verdad?, ya a una escala nacional. Y Auki ya fue parte de la CONAIE, y también
salió un proyecto para trabajar en la Amazonía, justamente para dinamizar la parte de identidad, la parte económica, productiva, y nos vinculamos a un proyecto con la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. Ahí fuimos a trabajar, un proyecto financiado por la Unión Europea. Y siguió trabajando usted siempre ya con organismos internacionales, ¿no? Durante toda su carrera. Sí, ya empezamos a vincularnos y luego Auqui entra al escenario político, respaldado por Pachacutic, y yo regreso a mi casa, regresamos a Cotacachi y abrí mi consultorio médico particular para apoyarle a mi esposo en la gestión de la alcaldía, y ahí yo fomenté un gran voluntariado con ciudadanas y ciudadanos espectaculares que hicimos un trabajo de voluntariado sin recibir remuneración, y todo el sistema cantonal de salud lo hicimos de la mano de expertas en salud que colaboraron muchísimo con nosotros. Es de ahí cuando nosotros logramos que la atención primaria de salud se potencialice, ¿verdad? Trabajamos en determinantes de la salud. Nosotros teníamos un mapa de indicadores y, por decir, me acuerdo que en la parroquia de Quiroga teníamos mucha incidencia de parasitosis por la mala calidad del agua. Y salió una convocatoria del Fondo de Contravalor Canadiense y presentamos el proyecto y logramos un presupuesto de más de $600,000 para cambiar la red de agua en toda la parroquia de Quiroga. De tal forma que después, cuando ya monitorizamos, ya la parasitosis había disminuido sustancialmente, y por otro lado se mejoró el estado nutricional de los niños. Entonces nosotros íbamos de la mano de los indicadores más las políticas públicas que orientábamos desde el municipio hacia los determinantes de la salud. Tuvimos logros extraordinarios. Luego nos organizamos de una forma tan buena para dar atención a las emergencias, que en tiempo récord nosotros estábamos en la punta de la montaña, por ejemplo, asistiendo a una emergencia, digamos, un parto complicado. Hicimos una red de radiocomunicación que estaban vinculados la policía, los bomberos, las ONGs, los prestadores ancestrales de salud como las parteras, el municipio, el hospital, juntas parroquiales. Eso fue una cadena importantísima. Entonces, cuando había una emergencia, quien quiera que estaba el más próximo al lugar de los hechos, y eso daba era para, una atención inmediata. Para todo Cotacachi. Para todo Cotacachi, que era nuestro territorio de influencia. Y de igual forma, por ejemplo, para trabajar todo lo que son salud escolar, por ejemplo, las ONGs o salud materno-infantil, algunas ONGs trabajaban de forma independiente. No, logramos que se sienten a la mesa y nos trazábamos objetivos comunes, y cada uno ponía su presupuesto, no a un fondo común, lo ejecutaba de forma independiente, pero orientado a un objetivo. Y eso fue buenísimo porque todos los recursos que teníamos se potencializaron y logramos reducir prácticamente a cero mortalidad materna, mortalidad infantil. Tuvimos una reducción importantísima de enfermedades de infectos contagiosas, especialmente por la calidad del agua. Y obviamente eso nos dijo a nosotros que cuando trabajamos con conocimiento, con compromiso, sin corrupción, ¿verdad? Optimizando los recursos, usted con los mismos recursos puede lograr resultados extraordinarios. De hecho, fuimos reconocidos por el sistema de Canadá, por el sistema de salud. Y recordemos que el sistema de salud de Canadá es uno de los más solidarios, más completos del planeta. Y fuimos reconocidos cuando nos visitaron y vieron nuestra forma de organización. Dijeron, realmente ustedes han hecho una labor extraordinaria. ¿Y ese sistema que ustedes instalaron sigue vigente hasta hoy? No, porque cuando nosotros hablamos de descentralización de la salud, ya empezaba la época del correísmo y confundieron descentralización con privatización, que nada tiene que ver. Y algunos
doctores, al tener esa confusión, y ni siquiera eran de Cotacachi, sino de otros lados, donde decían, ¿qué va a pasar si la salud pasa a ser cogestionada por el municipio? Porque no es que nosotros hacíamos una gestión sola, hacíamos municipio, el Seguro Social, el Seguro Campesino, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación. Entonces hacíamos unas mesas de coordinación para ponernos metas y objetivos comunes. Entonces dijeron, ¿qué va a pasar? En los municipios se van a tomar la gestión de los hospitales, de eso no podemos permitir. Y de hecho estos actores tuvieron mucha influencia para la elaboración de la Constitución del 2008, y por eso es que frente a la Constitución anterior, donde usted podía invertir en la gestión de salud, en el 2008 se convirtió en una competencia exclusiva del gobierno central, se centralizó. Y obviamente al ser centralizado y por mandato constitucional, nosotros tuvimos que salir de la cogestión en salud y se perdió todo el proceso. Sí, hoy en día con la Constitución ya el tema, por ejemplo, de aplicar a proyectos o fondos internacionales ya no se puede. Ya no, así como municipios para la gestión, la prestación de temas de salud, no. A lo único que le permiten por constitución es que el municipio pueda invertir en una infraestructura, pero no es suficiente, porque ustedes ven que hay la infraestructura, pero si no hay todo lo que acompaña, los profesionales, si no hay la tecnología, los fármacos, difícilmente uno invierte para que quede en eso. Claro. Y algo muy lamentable que hay que decir en el país, pese al avance tecnológico mundial y pese al avance tecnológico en áreas tan importantes que sí tiene el país como el SRI, por ejemplo, en el tema de salud y educación, no pasa. Todavía los profesionales de la salud tienen que llenar matrices a mano que les toma entre 40 y 45 minutos, lo cual significa que prácticamente en una hora atienden a un paciente, ¿verdad? Si eso se apoya en tecnología, además creando redes para que el país pueda tener una sola información, una sola ficha médica, independientemente de si usted va al Seguro Social, al Seguro Campesino, al ISFA, al ISFOL, al Ministerio de Salud Pública, que tengan su ficha clínica en el cual digan de qué adolece y pueda usted ser beneficiario de toda la política de salud que tenemos como en la Constitución. Eso no ha ocurrido. Y también trabajó en proyectos con el Banco Mundial, con las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud. Cuéntenos un poco de eso. Sí, justo trabajamos cuando construimos el sistema descentralizado de salud. ¿Por qué razón? Porque en ese momento había un proyecto del Ministerio de Salud Pública que se llamó Modernización de los Servicios de Salud. Y cuando se modernizaban los servicios de salud, el Banco Mundial tenía un enfoque de ir hacia un tema de seguros parecido al de Estados Unidos, a lo cual nosotros decíamos no, porque en Estados Unidos es uno de los sistemas menos solidarios del mundo. Acá el sistema público, a pesar de adolecer de tremendas debilidades, si comparamos con el de Estados Unidos, la verdad que es mejor. En ese sentido nosotros logramos, porque en su momento el Banco Mundial nos dijo, bueno, financiamos del proyecto y ustedes trabajan en este sistema, pero bajo nuestras decisiones. Claro. Y nosotros le dijimos no, porque eso no pega aquí, eso no va con nosotros, ni con nuestra filosofía, ni con lo que necesita Cotacachi. Entonces ellos dijeron que se van, que se retiran, les dijimos bueno, y nosotros seguimos trabajando en la coordinación interinstitucional, sin apoyo ya para la inversión como tal en algunos sectores que se necesitaba, ¿verdad? En el caso del sistema. Como nosotros fuimos avanzando, luego no tenían respuesta de los otros sectores o los otros cantones donde ellos habían ido a ofrecer su apoyo. Entonces nosotros regresaron y claro, y ahí sí fue bajo nuestras condiciones. Y ahí fue que logramos articular, ahí hubo un apoyo importante para la articulación de la medicina ancestral con la medicina occidental. Y ahí nosotros nos articulamos y trabajamos de la mano, de tal forma que, por ejemplo, los protocolos que se usaban, que usan la medicina ancestral, fueron
también da puestos en coordinación al Ministerio de Salud Pública. Entonces fue una etapa de muchos resultados, de muchos crecimientos. Lastimosamente con la Constitución de 2008 se perdió. Y esto fue durante toda la época de la alcaldía de Auqui. Sí. ¿Que fue cuántos años? 13 años. 13 años. 13 años. Y luego de eso... sí, me pidieron el ¿En apoyo. qué año fue el último año de alcaldía? 2009. Ya. Luego de eso yo trabajé para el Consejo Nacional de Modernización en un proyecto liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente para que de los resultados que tuvimos de Cotacachi se quiso extender a un nivel nacional, es decir, descentralizar la atención primaria, sobre todo de salud, y tuvimos excelentes resultados. Alcaldías como nosotros colaboramos con la alcaldía de Cuenca, con la alcaldía de Bucay, con la alcaldía del Triunfo, con la de Chordelec, con la de Loja, ¿verdad? Y fue un proceso en el cual se lograron dignificar unidades de salud que estaban ahí, subcentros de salud que no tenían, o sea, todo era cayéndose, no había ni techos, no había puertas, no había sanitarios. Todo eso se logró rehabilitar, se dio equipamiento básico. También en algunos lados logramos que se pongan un laboratorio básico, una ecografía. Logramos mejorar los procesos internos y fue una etapa en la cual el sector salud tuvo resultados buenos. Lastimosamente con la centralización cada sector se volvió una isla, no hay una compartimentación de la información ni de los procesos. Entonces todo el mundo trabaja solo, aislado, y obviamente eso no permite que tengamos resultados óptimos que el país requiere. Y saltando un poco a la actualidad, ¿cómo es ese acercamiento con Javier Hervas? En el 2021, cuando Javier se lanza por primera vez, era un candidato que pegó muchísimo en los jóvenes. Mis hijas en ese entonces, mucho más jovencitas que ahora, entonces decían: mira mami, qué interesante el plan de gobierno de Javier Hervas, mira, lo revisamos, y claro, ahí ya provocamos un acercamiento por ser políticos también. En ese sentido ya hubo esa primera conexión, digamos, y luego cuando en el 2000, ahora 23, finalmente también todo el tiempo en la militancia política, en el quehacer, de querer contribuir, yo personalmente he estado de apoyo en la política, sobre todo en territorio, en base, sacando información de lo que se requiere, lo que se necesita, y siendo un apoyo fundamental en la gestión de mi esposo. Entonces, cuando fui invitada para ser binomio, claro, yo no lo pensé dos veces, porque dije, si nosotros en un corto tiempo se logró resultados, reducir al mínimo mortalidad materna, mortalidad infantil, con los mismos recursos, haber declarado a Cotacachi libre de analfabetismo, también con recursos pequeños, que no eran millones de dólares que se invirtió en eso, sino con toda la colaboración de juntas parroquiales, la comunidad, las organizaciones, se hizo un trabajo en ese sentido. Luego nosotros también empezamos a trabajar en dar una respuesta al extractivismo. INTAC es conocido, la zona de INTAC es conocido por su lucha antiminera. Y ahí, claro, se ponían, el que es bueno es el que está en contra de la minería y el malo es el que está a favor de la minería, cuando es una población empobrecida. Y los que apoyan la minería, algunos, era por una necesidad económica. Entonces nosotros dijimos, para tomar una postura, porque nosotros estábamos en contra de la explotación minera, pero hay que dar una alternativa, y así nació el proyecto del café orgánico. Buscamos mercados, y uno de los mercados que respondió fue Japón. Nos conseguimos un nicho de mercado de comercio justo a través de la organización Oso Perezoso, y ellos empezaron a comprar el café de Río Inta, que se produce bajo sombra, e inicialmente se vincularon 350 familias, que algunos de ellos eran promineros, pero cuando vieron que sí se puede vivir de la agricultura,
que sí se puede vivir del café. Obviamente lo han ido potencializando. ¿Y usted trabajó en la coordinación del proyecto? Nosotros siempre estuvimos en la coordinación de proyectos. Desde las bases. Desde las bases, sociales. o sea, desde la capacitación, la charla, e inclusive nos fuimos a dar, viajamos a Japón, yo viajé por 2 ocasiones a promover la venta, que nos compren el café. Entonces llegamos a las alcaldías, llegamos a asociaciones en Japón, en la cual decíamos las razones por las que nos deben comprar el café, porque estábamos protegiendo, ¿verdad?, la biodiversidad de nuestro cantón. Y tuvimos un eco bastante interesante. Yo me ponía un mandil, la gorra de chef, y vendíamos café en Japón y dábamos las ventajas, porque era un café de extraordinaria calidad y además orgánico. Eso nos permitió que muchísimas familias pudieran ya tener un medio de vida. Luego, cuando en esta segunda administración esto sigue haciendo nuestro potencial, porque pensamos que el Ecuador debe pensar en la época post-petrolera. Todo el mundo nos está diciendo que se acaba el petróleo en el 2027. ¿Qué vamos a esperar? ¿De manos cruzadas? Cuando el país tiene la riqueza de pisos climáticos, la mejor. Es decir, nosotros tenemos un territorio pequeño, pero es un territorio riquísimo. Y fue por eso que impulsamos nosotros esta vez también el cultivo del café Hass. Se empezó hace 4 años y hace 1 año y algo más ya se logró exportar más de 20 toneladas de café Hass a Europa, y se siguen sumando a esta iniciativa. Y no solo fue con el café, luego estuvo el tema de la granadilla, está el tema de la naranjilla, está el tema de la pitahaya, está la papaya, ¿verdad? Entonces son resultados que nosotros vemos que si hay un acompañamiento del gobierno, en este caso del gobierno local, en lo cual usted da asistencia técnica, en lo cual usted facilita y les busca mercado, realmente el Ecuador tiene posibilidad de no depender exclusivamente del petróleo. ¿Y esto, administración de qué institución era? Del municipio. También mi esposo estuvo de alcalde hace 4 años. Ah, volvió a la alcaldía. Volvió a la alcaldía y ahora ya está libre. Ajá. Y ahora, por último, dentro de la vicepresidencia sabemos que las funciones son limitadas a partir de la Constitución, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué le gustaría hacer en la vicepresidencia, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el cargo, ¿no? Sí, algo que yo siempre he dicho es que las limitaciones se las pone uno mismo, ¿verdad? Con Javier hemos sido muy transparentes en el tema y le he dicho, por mi conocimiento, por el liderazgo que tengo en estos temas y porque son fundamentalmente van enfocadas al desarrollo de la persona, salud, educación e inclusión social, el tema de género. Y traigo a colación que hay un libro de Joseph Stiglitz, el que se ganó el Premio Nobel de Economía, que se llama El precio de la inequidad. Y ahí nos retrata que cuando nosotros no invertimos en educación, en salud, eso es un obstáculo para el desarrollo de los países. Y obviamente cuando nosotros vemos, solo miremos Japón, por ejemplo, que salió de la Segunda Guerra Mundial y todos sabemos en qué condiciones se quedaron. Hoy es una potencia, y no es una potencia porque tiene petróleo, es una potencia porque tiene su talento humano cualificado y nos venden tecnología. Y nosotros, que a pesar de haber tenido ingentes recursos, porque hace unos 15 años tuvimos un precio del petróleo extraordinario y que los indicadores nos dicen que en el tema de salud y educación no se hizo la inversión porque siguen las mismas tasas y en algunos casos agravados. No es posible que hoy a estas alturas tengamos una tasa de analfabetismo en algunas provincias de más del 30% y la media nacional que está entre el 16 y 17%. Entonces eso significa que si nosotros trabajamos en salud y educación, aprovechando las nuevas tecnologías, teniendo carreras tecnológicas cortas para dinamizar, ¿verdad?, todo este aparato productivo que hoy hay demanda
y también somos sensibles a lo que hoy también tanto el país y en otros lados necesitan, como es el desarrollo de la inteligencia artificial, nuevas apps, en fin. Creo que tenemos una gran oportunidad. Pero esto, ¿cómo se puede coordinar desde la vicepresidencia? ¿Qué proyectos concretos se podrían hacer? Cuando nosotros coordinemos todo el tema de salud, educación, es decir, voy a llevar la experiencia que tuve de armar las mesas intersectoriales e interinstitucionales para que trabajemos en función de indicadores, en función de resultados. Si nosotros no hacemos esa coordinación, además que en esa coordinación no puede ser solo del Ejecutivo, tiene que ser también con los otros niveles de gobierno, juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Si nosotros lo hacemos, por decir en el tema de agua, que de verdad es una competencia exclusiva del gobierno local, pero son recursos ingentes que se necesitan. Hay cooperación nacional, hay cooperación internacional, con el acompañamiento del gobierno central. Si nosotros nos ponemos la meta y decimos, vamos a tener una cobertura nacional del 90% de agua potable, lo podemos hacer, ¿verdad? Pero si seguimos trabajando juntos será imposible. Entonces esa capacidad, ese liderazgo que ya lo demostré cuando se hicieron las mesas intersectoriales, más con los resultados, que no estoy hablando de la teoría, llevarlo a un nivel nacional es posible. Perfecto, Luz Marina. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a usted. Gracias.